Nuestro entrevistado de hoy será el senador Jorge Pizarro Soto. Él pertenece al Partido Demócrata Cristiano y representa la circunscripción senatorial número 4, correspondiente a la cuarta región de Coquimbo. Cuando uno revisa sus antecedentes, uno se da cuenta que usted ha tenido una carrera muy ascendente en su partido. Y también se aprecia que usted en muchas ocasiones ha sido bastante crítico respecto del devenir de la Concertación. Entonces yo le quiero preguntar si siente que su partido le da la suficiente libertad para expresarse. Sin duda, la democracia cristiana, que es mi partido, un partido por tradición pluralista, que es muy representativo además de la sociedad chilena en toda su dimensión. Nosotros lo definimos como un partido nacional y popular. Tenemos gente de los más distintos sectores sociales, económicos, culturales, empresariales, productivos, sindicales, jóvenes, del mundo de la intelectualidad, académico, de la cultura, del deporte, de manera que forma parte de nuestra tradición, de nuestra costumbre, dialogar, tener opiniones y expresarlas libremente. Eso es lo que Hay dos cosas que diría yo han marcado la vida de la democracia cristiana. Uno, el respeto absoluto a la libertad de las personas, y el segundo, su sentido de solidaridad y de justicia social. Cuando un senador representa los intereses del gobierno, ¿es más difícil opinar o votar en iniciativas en que de repente uno puede tener un planteamiento distinto? Lo que pasa es que si uno forma parte de un gobierno, se supone que el gobierno envía iniciativas o proyectos de ley que forman parte del programa de gobierno y por lo tanto tenemos un compromiso con ellos. De manera que no es tan difícil, pero es evidente que en la práctica o en la discusión ya más al detalle de los proyectos se producen diferencias y matices. Entonces lo que nosotros hacemos es internamente hacer ese debate, cotejar las propuestas con el gobierno, ver si podemos mejorar el proyecto en la forma en que viene articulado, y si llega un momento en que la posición es absolutamente incompatible, bueno, uno siempre tiene que optar por lo que le parece que es mejor para el país o de acuerdo a nuestras convicciones. Yo le puedo colocar algunos ejemplos. Yo nunca he estado a favor, por ejemplo, de aumentar impuestos a la industria pisquera de mi región. Y no es por un problema de defender a la industria del pisco, sino que la producción de pisco, en mi opinión, en mi región, está relacionada, forma parte del acervo cultural de Chile. Y además es una producción que está organizada en torno a pequeños productores, a cooperativas agrícolas que obedecen a la realidad social y cultural de mi región. Entonces, gravarlas con impuestos mayores, igual como si fueran las grandes empresas del vino o las grandes empresas cerveceras, a mí me ha parecido que siempre era una injusticia. Y por eso es que cuando se enviaron algunos proyectos de ley yo discrepé y lícitamente voté en contra y esos proyectos se rechazaron. Lo mismo puedo decir en otras materias que tienen que ver de orden valórico, en algunos aspectos también. Uno tiene todo el derecho y toda la obligación moral de discrepar si es que le parece que el proyecto no es lo más adecuado. Pero lo que buscamos siempre es canalizar estas diferencias, buscar superarlas, buscando acuerdos, y las más de las veces se logran. Senador, lo quiero llevar a otro plano. Usted es integrante de la Comisión de Transportes del Senado y quisiera saber qué piensa usted que va a pasar con esta posible sentencia del Tribunal Constitucional que declara que los fondos del BID no fueron asignados correctamente. O sea, no le pregunto yo le pregunto en el tema Transantiago, porque ahora esta semana creo que se veía, ¿no es cierto? Estamos en discusión en la comisión. Entonces, ¿eso va a retirar el gobierno? A ver, distingamos los temas. Primero, el proyecto que nosotros estamos discutiendo es un proyecto de subsidio al transporte público en todo el país. Eso incluye Santiago y, por supuesto, incluye al Transantiago. Pero es un subsidio al transporte público en todo el país. Y estamos discutiendo la forma como eso se puede implementar. Básicamente, ¿qué va a significar eso? Si es un subsidio, va a significar una rebaja en las tarifas y va a significar que los usuarios, los ciudadanos que usan el transporte público en todo Chile, van a pagar menos por ese transporte público. Que por lo demás lo que está sucediendo hoy día en el Transantiago, donde los santiaguinos
pagan mucho menos que lo que vale el transporte público. Hoy día pagan 380 pesos en circunstancias que el valor real debiera estar cercano a los 600. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, por el alza de los combustibles, el alza del dólar, las diferencias de costos que se producen y todos sabemos que eso ha aumentado muchísimo. Pero lo segundo es que a raíz de la mala implementación del Transantiago es evidente que se ha generado un problema político ahora también. Y la derecha sistemáticamente ha venido agravando la situación del Transantiago, no posibilitando que el Estado y el gobierno puedan tener los recursos necesarios para llevar adelante el mejoramiento del sistema. Y lo han usado como un caballito de batalla que les genera una crisis mayor al gobierno y busca sacar dividendos electorales. Entonces la discusión hoy día, como varios representantes de los gremios dijeron en la comisión, no es técnica, es política. Y yo creo que la derecha comete un error porque la gente a la larga sabe que el rechazo del proyecto va a significar un desmedro a su situación personal porque no vamos a tener subsidio para las regiones. Y además el gobierno va a estar obligado a buscar un financiamiento a través de otras herramientas administrativas que todavía tiene en su mano. Pero eso no es lo lógico, no es lo normal. Lo lógico y natural sería que hubiéramos buscado un acuerdo entre todos que permitiera tener un cierto consenso respecto del tema de los subsidios al transporte público. Pero la derecha ha escogido el camino del desalojo, del enfrentamiento, de la negativa, usando y abusando de una mayoría espuria que hoy día tiene en el Senado, que no se la dio la gente en las urnas y que está generando esta situación. Senador, yo hoy día oía a Sebastián Piñera en la radio que decía que él seguía proponiendo que hubiera una mesa de negociación de este tema y que si su presencia significaba algún problema que él se excluía, pero que la alianza pudiera aportar en la búsqueda de soluciones. ¿Qué opina usted de eso? El problema de Piñera es que él no manda en su sector, no manda ni a la gente de su partido. Y esa es la razón por la cual se mete en un tema, da una opinión que aparentemente es razonable, que es buscar acuerdos, y uno se encuentra con la notificación brutal, absoluta, de Noboa y de Alamán, que son los que mandan en esta materia en la derecha, en que se negaron la sal y el agua. Y Alamán y Noboa fueron los que evitaron que el ministro hubiera llegado a un acuerdo con los diputados en la Comisión de Transporte de la UDI y de Renovación, donde se habían planteado exactamente los mismos temas que está planteando el ministro, que hemos planteado nosotros, que ha planteado la derecha, que ha planteado Piñera. El tema es político. El problema de Piñera es que él no manda ni a su gente. Entonces, por muy buena voluntad que tenga, no se transforma en un interlocutor válido. Hoy día entró Longueira a opinar y a lo mejor con él podemos llegar a un acuerdo. Nosotros hemos buscado acuerdos, lo vamos a seguir buscando, pero no de rodillas ni sobre la base de una humillación como pretende la derecha. Otro tema, senador. La senadora Evelyn Matei dijo que votará y apoyará al candidato del C en las elecciones de alcalde de Coquimbo, de manera de restar opciones a la señora del exalcalde Pedro Velázquez, destituido por fraude al fisco. Entonces yo le quería preguntar, ¿qué opina usted de esta postura de Evelyn? Es el problema de ella, para mí no tiene ninguna importancia. Es que parece que fue bastante criticada de su partido, digamos. ¿En la UDI? Sí. Sí, pero yo no pertenezco a la UDI. No, pero usted como demócrata cristiano, porque el candidato que ella va a apoyar es de su partido. Nosotros tenemos un candidato de la Concertación en Coquimbo, como lo tenemos en toda la región y en todo el país. Un candidato único que se llama Óscar Pereira, que es concejal, demócrata cristiano, elegido en la lista de la Concertación. Es el candidato único nuestro y lo estamos respaldando quienes creemos en una sociedad libre, en una sociedad democrática, una sociedad más justa, más inclusiva, más tolerante, más pluralista, con un énfasis en lo social. Esa visión es completamente distinta a la que tiene la UDI. Y el problema de ellos es que ellos no tienen candidato y no son opción. Entonces, claro, cada cual hará lo que le parezca, pero políticamente Óscar Pereira, el candidato de la Concertación, yo creo que va a ganar la elección. Es una elección reñida, difícil, porque la señora Moira Navea tiene respaldo también, pero en esto uno tiene que votar por las convicciones doctrinarias, por las convicciones de principios y de valores, y el proyecto colectivo por sobre las ambiciones personales. Y yo creo que Pereira representa bien ese sentimiento de la Concertación. ¿La señora Moira representa qué partido?
La señora Moira era demócrata cristiana, renunció a la democracia cristiana y va como candidata independiente buscando su opción personal. Senador, en el transcurso de su actividad en el plano legislativo, ¿en qué tema o en qué tópico ha puesto usted su énfasis? En toda la larga trayectoria que tengo. En su O el último senador, tiempo, digamos, dice. claro, porque usted fue antes diputado, ¿cierto? Bueno, yo formo parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, formo parte de la Comisión de Economía y la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. Los proyectos más emblemáticos que a mí por lo menos me ha tocado estar en el área internacional tienen que ver con todos los acuerdos de libre comercio, los convenios de cooperación y de integración con Europa, fundamentalmente Estados Unidos, la América Latina y todo el rol que nuestro país juega en el ámbito internacional. De hecho, tengo una responsabilidad que para mí es un honor enorme ser presidente del Parlamento Latinoamericano que agrupa a 22 congresos nacionales, el único instrumento de integración real que tenemos. Entonces todo el tema de la integración es lo que más me ha motivado y en el caso de nuestra región ha sido fundamental para, por ejemplo, avanzar en la integración física de mi región a través del paso de Aguas Negras con San Juan y con el resto de Argentina, constituyendo una entrada y salida también importante para el puerto de Coquimbo, que es un polo de desarrollo particular. Ahora, en la Comisión de Economía, mis temas han estado vinculados al desarrollo y fomento de la pequeña empresa. Dentro de eso, por la realidad particular de mi región, un respaldo total y absoluto a todo lo que es el mundo de la pesca artesanal organizada en pequeñas empresas, en pequeñas organizaciones que manejan sus recursos a través de las áreas de manejo. Ahí hemos desarrollado todo un trabajo desde la organización hasta la comercialización de sus productos. Lo mismo sucede con la agricultura familiar campesina y todo este sistema de pequeña producción que hay en mi región, porque en mi región la gente no son grandes terratenientes ni son grandes latifundistas lo que existen, al contrario. Hay gente vinculada a la mini producción porque la tierra en mi zona es muy cara, hay poca agua y por lo tanto el uso y el buen uso del recurso hídrico es uno de nuestros objetivos fundamentales. Y en materia de transporte y telecomunicación, bueno, yo he estado permanentemente preocupado en los temas legislativos que tienen que ver con las rebajas al impuesto a los combustibles, por las razones que hablábamos recién, lo que tiene que ver también con el avance de la conectividad. Fui autor de un proyecto de ley que modificó el fondo de las telecomunicaciones justamente para que las localidades más aisladas pudieran tener acceso a conectividad por parte de aquellos operadores que, como son poquitos, no van a colocar antenas en zonas aisladas porque no les son rentables. Y el Estado ahí entonces coloca un fondo que permite que las empresas sí puedan instalar y darle conectividad a nuestra gente. Y mi región es absolutamente rural y con una topografía bastante compleja porque en la zona de los valles transversales, la zona de cordones que van de cordillera a mar, de cordones de montañas que van de cordillera a mar que posibilitan o dificultan más bien la conectividad. Y por último estamos muy metidos en el tema de la telefonía, de la televisión digital, que es el gran desafío que tiene nuestra sociedad y se nos van a abrir, a propósito del tema de la conectividad, horizontes insospechados para desarrollar también televisión a nivel local, con el ancho de las bandas y la posibilidad de operar en condiciones técnicas muy, muy positivas. ¿Y usted sabe más o menos cuándo va a salir eso? Eso ya tendríamos que haberlo resuelto. Yo realmente no entiendo cómo la presidenta y el ministro de Transporte se han demorado tanto en definir. Es cierto que ha habido algunos cambios y que lo que parecía como lógico en un momento determinado quedó en entredicho, que había una sensación de que el gobierno iba a decidir por la norma europea y sin embargo creo que la experiencia de los japoneses ha sido bien interesante. Estuvieron hace poco en la comisión haciendo demostraciones de los niveles de resolución que ellos han adoptado. La experiencia que han tenido en Brasil ha ayudado bastante y ahí nos plantearon un elemento que creo yo, por lo menos a mí me encantaría que fuera posible de hacer, y es que en la forma que ellos implementan su tecnología permiten una conectividad mayor. O sea, no se nos produce el problema ahora que no tenemos llegada de la televisión abierta a un 20-25% de la población en las regiones, en las zonas más aisladas. Y eso es muy importante, creo yo.
Senador, y para finalizar, me gustaría preguntarle sobre algún aspecto distrital. Usted ha sido reelecto senador hasta el año 2014. Sí. Entonces, yo le quería preguntar, ¿qué prioridades tiene usted para su trabajo distrital? Si usted les puede contar a los ciudadanos, porque esta entrevista se... Sí, bueno, ya se habrán dado cuenta que está ligado a más o menos algunas de las cosas que ya estaba planteando. Allá en mi región, yo diría que es fundamental, lo primario, lo más importante de todo es ser capaces de generar una buena infraestructura productiva y de servicio. Y en eso el tema del riego y todo lo que es fomento al riego, el buen uso del agua es fundamental. Por eso es que nosotros hemos marcado como prioridad en el desarrollo regional toda la inversión en canales, en embalses, en pequeños tranques, en la distribución, en el revestimiento de toda la infraestructura que hay para llevar las aguas de un lugar a otro y poder usarlas. ¿Por qué? Porque eso genera una productividad mucho mejor y cuando hay productividad mejor hay más ingresos. Eso además nos ha permitido ir desarrollando una agroindustria mucho más competitiva orientada a la exportación. Entonces no nos estamos quedando solo en la producción de uva de mesa, solo en la producción pesquera. Hoy día el sector agrícola ha tenido un avance enorme, de hecho hemos entrado en la industria del vino, que hasta hace 10 años atrás era impensable para una región como la nuestra. Lo mismo sucede con la industria olivera, etc. Segundo, hay un repunte notorio y muy grande en toda la actividad minera. Y no estoy hablando solo de la gran industria minera que existe en mi región y que es muy grande, que es Minera Los Pelambres. Estoy hablando del resurgimiento de la mediana y pequeña minería, que nosotros aspiramos que sea más sustentable en el tiempo, aun cuando los precios del cobre bajen. Porque hay que aprovechar los buenos momentos para generar, ¿no es cierto?, condiciones para que esa producción pueda seguir después cuando los precios bajen. Y en eso estamos trabajando porque queremos que ese resurgimiento del empresario minero y de la actividad minera sea sobre base sólida. En eso, por supuesto, todo lo que es los programas de fomento y desarrollo de apoyo a la pequeña minería y a la mediana forman parte de nuestras prioridades. Hay otro elemento que está vinculado al turismo. Nuestra región tiene un potencial turístico enorme que ha sido aprovechado fundamentalmente en el sector costero norte, pero desde hace unos años ya hemos avanzado en un plan de desarrollo del turismo hacia el interior que ha dado muy buen resultado. Fundamentalmente en las provincias de Elqui y del Limarí, también hay que trasladarlo al Choapa, y eso lo hemos vinculado a una característica de nuestra región, y es que nosotros tenemos la declaración del patrimonio de nuestra atmósfera por la capacidad lumínica que tiene, es decir, la posibilidad de observar en nuestros cielos el universo, las estrellas, se ha transformado no solo en un punto de atracción para los científicos, se ha transformado también en un complemento y un potenciamiento de la actividad turística, porque se han instalado observatorios en varias comunas que están al acceso del ciudadano común y corriente, de los jóvenes sobre todo, que han tenido la experiencia de ir y en un observatorio ver las estrellas y entender cómo funciona el universo. Y el resto, hay también un turismo que está más orientado hacia el turismo aventura o el turismo agrícola o ecológico, aprovechando las bondades naturales que tiene nuestra región. Eso es lo turístico que ha llevado a que se mejore la infraestructura, en caminos, en conectividad. Hemos hecho un esfuerzo enorme por dotar de agua potable y alcantarillado importantes zonas que no lo tenían garantizado hasta hace unos años atrás y en eso todavía nos falta. Y yo diría que la otra apuesta de la región tiene que ir por el área de los servicios. Nosotros tenemos un potencial intelectual, tenemos una capacidad instalada en el mundo académico, universitario, que tiene que ser mucho más explotada todavía. Tenemos un problema. Por ejemplo, los fondos que establecidos por el royalty minero se están gastando muy poco en las regiones. Y mi región, teniendo derecho a, qué sé yo, a 100, está solamente gastando 6. ¿Por qué? Porque no hemos tenido capacidad de llevar adelante proyectos de innovación. Entonces, y eso es por lo que yo decía recién, porque nos falta capacidad de emprendimiento, de innovación, de conocimiento, de acceso a tecnología de punta que nos permita aprovechar esos recursos. Entonces ahí estamos planteando dos cosas. Una, reorientar esos fondos también hacia un sector productivo que signifique emprendimiento, que signifique financiar ideas que puedan ser novedosas, que puedan ser distintas y sobre todo porque pueden ir dirigidas a los sectores más jóvenes. Y por último, creo que el rol que está jugando la Agencia de Desarrollo Regional hay que potenciarlo mucho más, porque esa agencia tiene como objetivo
no solo establecer un plan de desarrollo para toda la región, sino también canalizar, promover, incentivar o llevar adelante iniciativas de emprendimiento en lo económico, en lo productivo, que después generen una riqueza, generen un empleo estable, generen una estabilidad económica mayor. Así que más o menos en esas áreas donde prioritariamente estamos trabajando. Tiene mucho trabajo por delante. Es una región maravillosa, así que el potencial es grande también. Se le nota que se entusiasma hablando de ella. Muchas gracias por venir.